los resortes. Bueno, en nuestra experiencia mostraremos cómo se cumple la ley de Hooke para arreglos en serie y en paralelo. Bueno, en la experiencia utilizaremos ciertos instrumentos, los cuales son 4 resortes que varían en peso y en longitud, un soporte para colgar dichos resortes, un gancho que nos permitirá acoplarlos y una cinta métrica para medir la deformación que se genere y pesas de distintos valores. Bueno, en el arreglo en serie utilizaremos 2 resortes con la misma longitud y el mismo peso. Colocaremos el primer resorte al soporte y después acoplamos el segundo resorte con un gancho, que de esta manera empezamos a colocar las distintas pesas una por una y anotando las deformaciones que se generen en cada resorte por separado y en conjunto. Luego, en el arreglo en paralelo, es el mismo procedimiento, solo que los resortes los colocaremos en el soporte, uno al lado del otro, de manera paralela. La diferencia es que los resortes que utilizaremos tendrán distintas longitudes y masas iguales. Bueno, y ahí luego iremos colocando las pesas poco a poco y anotando las deformaciones de los resortes por separado y en conjunto. Ahora mi compañera explicará los gráficos de fuerza y deformación. Bueno, antes de los gráficos vamos a ver un poco las simplificaciones que se tuvieron en cuenta, como por ejemplo, eso que los resortes trabajaban en todo momento en una zona que cumple con la ley de Hooke. Si esto no pasaba, se utilizaría un rango de datos tal que se cumpla dicha ley. Eso del resorte no afecta a su constante, es colgado en el soporte. Eso mientras no se salga de la zona hookeana, claro. Cuando se colocan los resortes en paralelo, se tomó en cuenta que estos no tienen la misma deformación, ya que sus longitudes iniciales son distintas. De igual forma, se mostrará que la constante del conjunto se verá afectada por ello, mientras los resortes sigan siendo hookeanos. Cuando se colocan los resortes en serie, el resorte se encuentra sometido al peso del segundo, pero no se tendrá en cuenta esto, puesto que no afecta a la constante del conjunto en la zona hookeana. Por último, serie o paralelo, da por sentado que los resortes están correctamente centrados, paralelos y verticales. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los gráficos. Bueno, observando los gráficos realizados a partir de las tablas de valores que se tomaron al realizar la experiencia, se realizó primero para los resortes colocados en serie y paralelo. Son del tipo fuerza versus deformación, como unidades el gramo fuerza y el centímetro. De ellos se puede concluir su estimación lineal, que es la que se encuentra colocada junto a su gráfico correspondiente, donde se puede observar la pendiente ordenada y sin certeza o error, igual que en los gráficos de arreglo en serie y paralelo. La diferencia de ellos se explicará un poco a continuación en las conclusiones. Bueno, el modelo físico-matemático. En este modelo se utilizó la ley de Hooke para poder hacer las deducciones de la fórmula, teniendo claro ciertas condiciones. Para la regla en serie, las pesas someten al resorte inferior a un estado de tracción, como se puede ver en la imagen. Por tercera ley de Newton, esta se transmite al resorte superior. Por ende, las fuerzas 1 y 2 son iguales a la fuerza total del sistema. Para la regla en paralelo, las fuerzas que se van agregando se distribuyen entre los resortes. Lo hacen de forma distinta, porque sus constantes son distintas. Podemos decir que la suma de ellas es la fuerza final del sistema. Las deducciones de la fórmula se pueden apreciar en el anexo. Ahora vamos a ver los resultados obtenidos. Bueno, yo a continuación explicaré cómo se obtuvieron los valores de las constantes junto a sus incertezas.
Con los datos que obtuvimos del Excel, se calcularon las constantes e incertezas experimentales, tanto para serie como para paralelo, siendo estas las que se muestran acá en el recuadro como K experimental en serie y la K experimental en paralelo. Para calcular las constantes de modelo, se utilizaron las fórmulas mostradas anteriormente por mi compañera en el modelo científico-matemático. Y para calcular sus incertezas correspondientes a cada constante, primero se dedujeron las fórmulas de las incertezas para serie y para paralelo. Así se obtuvieron cada constante junto a su incerteza en el modelo en serie y lo que es modelo en paralelo. Para las conclusiones, se completó una tabla para poder comparar los distintos resultados. Igual se decidió comparar los distintos gráficos y los intervalos de las K modelo y experimental. De todo lo anterior, logramos concluir que en el arreglo en serie se obtuvieron resultados que eran aproximadamente iguales entre lo experimental y lo modelo, como vemos en el recuadro. Pero cuando hablábamos del arreglo en paralelo, nos dimos cuenta que lo experimental y lo modelo tenían una gran diferencia. Pensamos que esto puede ser producto de las distintas longitudes de los resortes, dado que para el resultado experimental siempre se consideró como longitud inicial la del resorte número 1, pero deberíamos tener en cuenta que los resortes, como tienen distinta longitud, no van a tener la misma deformación, siendo mayor la del resorte con menos tamaño. En los gráficos del arreglo en serie, nos dimos cuenta que algunos valores entre lo que era resorte 1 y resorte 2 se escapaban de la línea de tendencia, como vemos para el resorte 1 acá, y en el resorte 2 estos valores de acá. Pero cuando vamos al arreglo en serie, nos damos cuenta que son bastante próximos a la línea de tendencia. A la vez se decidió comparar la línea de tendencia de cada resorte versus la de su arreglo. Nos dimos cuenta que las pendientes por separado versus el arreglo es mayor. A la vez nos damos cuenta que las pendientes de cada resorte son bastante próximas entre ellas. Y nos dimos cuenta con los R que cuando vemos los resortes por separados, sus R no son tan próximos al 1 como cuando lo vemos con el arreglo. Lo mismo se hizo para los gráficos del paralelo. En este caso nos damos cuenta que para cada resorte los valores sí están bastante próximos a su línea de tendencia, incluso casi sobre esta. Pero cuando vemos el arreglo en paralelo, sí tenemos valores que se escapan a ella. Cuando se compararon los resortes por sí solos versus su arreglo, ocurría algo opuesto a lo que pasaba en serie. Nos dábamos cuenta que por separado tenían una menor pendiente versus la del arreglo. Podíamos ver igual que las pendientes de los resortes por separado no eran exactamente iguales como ocurría en serie, que eran bastante próximas entre ellas. Y para los R ocurría lo opuesto. Por separado eran mucho más próximas al 1 que cuando se veía en su arreglo. Finalmente se decidió comparar el gráfico de cada arreglo, tanto en serie como en paralelo. Y nos dimos cuenta que el arreglo en paralelo tenía una pendiente mayor a la del serie. Esto explicaría que un arreglo en serie es más suave que uno en paralelo. Finalmente se decidieron comparar los intervalos del K modelo y del K experimental. Nos dimos cuenta que no se superponían, tanto en serie como en paralelo. O sea que no existe la probabilidad de que los dos valores coincidan. Podríamos explicar esto con que los valores entregados en lo experimental podrían tener algún error. Por ejemplo, en la parte de serie, los resortes no podrían haber sido colocados de forma correcta, podrían estar superpuestos. Y en paralelo podría ser de producto de que los resortes no tenían la misma longitud, por lo cual no estarían a la misma altura y finalmente su deformación no sería igual. Finalmente, con los gráficos y los valores de K obtenidos, concluimos que en todo momento se cumplió la ley de Hooke, y por lo tanto podíamos decir que las simplificaciones que realizamos al inicio eran acertadas. Ahora mi compañero les hablará sobre la analogía entre resortes y barras. La analogía que tenemos entre las barras y los resortes es la ley de Hooke, que para los resortes nos indica la proporcionalidad que hay entre la fuerza aplicada y la deformación del resorte.
mientras que para barras nos indica la proporcionalidad que hay entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Para llegar a una analogía entre estas dos, primero tenemos que reemplazar el esfuerzo por fuerza sobre área y reemplazar a la deformación unitaria por la deformación total sobre la longitud inicial. Luego despejamos la fuerza y nos va a dar que es igual al módulo de Young por el área por la deformación total sobre la longitud inicial. Con el módulo de Young, el área y la longitud inicial son constantes, podemos ver que harían la misma función que el K, mientras que el delta L haría la misma función que el delta X. Es por esto que, por analogía, podemos decir que las ecuaciones que vimos para los arreglos en serie y los arreglos en paralelo para los resortes, ahora también van a ser válidos para los arreglos en serie y en paralelo de barras. Solo que lo único que vamos a tener que cambiar es la notación. Vamos a cambiar el delta X por el delta L. En serie seguimos sumando las deformaciones de la barra 1 y 2 y las fuerzas son las mismas, y mientras que en el paralelo las fuerzas de la barra son las mismas y hay que sumarlas. No, las deformaciones son las mismas y hay que sumar las fuerzas para encontrar la fuerza total. Y ahí en el anexo están las deducciones de los K equivalentes en serie y en paralelo y la deducción de las incertezas. Quiero mencionar unas cositas de una de las diapos que vi. Bueno, cumplieron todas las consignas que se les pidieron. Al principio, en la tabla donde ponen todas las K, la tabla esa resumen donde ponen todos los valores, no hay una sola unidad. Ay, tiene razón, profe. Se nos olvidó completar con las unidades. Bueno, eso es importante para presentar. Cuando presenten con unidades, el uso de las cifras significativas está muy bien, excepto en uno, que puede haber sido un error de tipeo. En el sistema resortes en serie experimental, dice ahí mismo cómo debería estar expresado eso. 4,7. Exacto. Para que se verifique la igualdad, K no puede tener cualquier unidad, tiene que tener la unidad de fuerza sobre alguna longitud, la que ustedes usen. Bien, bueno, bien, entonces terminamos con el grupo 1, seguimos con el grupo 2. Primero nos dará una introducción de señas fuente. Bueno. Me silencio. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, en esta experiencia nosotros realizamos un ensayo de tracción para determinar la curva tensión-deformación de distintos materiales. En nuestro caso, a nosotras nos tocó analizar el acero templado y el acero laminado en frío. Bueno, este ensayo de tracción se realiza en máquinas como la que se ve ahí en la foto, que se caracterizan por tener un sistema que tiene dos mordazas. Una que es inferior y que está fija, y otra que es la superior, que es móvil. Entre medio de estas mordazas se colocan probetas. Una probeta es un trozo de material con dimensiones específicas que están tabuladas y detalladas para realizar ensayos como el de tracción, en este caso. Cuando se tracciona la probeta, es decir, se empieza a estirar y se empieza a analizar su deformación. Existen distintos tipos de probetas, como se ven ahí en la foto, dependiendo del ensayo y del material que se utilice, y todas tienen esa forma que se ve ahí. Tienen una sección con un espesor mayor y otra sección, que es la del medio, que tiene un espesor menor. Ese espesor menor sirve para que las deformaciones sean mayores en esa sección, ya que como las deformaciones dependen de la sección del material que se analice, estas se van a concentrar en la sección menor y ahí será donde se romperá la probeta y finalizará el ensayo. Y bueno, además también se ve que desde la sección menor a la sección mayor hay un paso suave
así no se concentran también las tensiones. Bien, ahora va Valen. Muy bien. ¿Escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo voy a explicar cómo se trabaja el acero templado. El templado es un tratamiento térmico donde se modifica la estructura interna del material con altas temperaturas seguido de un enfriamiento rápido. Primero se toma el acero y se lo mete a un horno llevando la temperatura de austenización, que es entre 800 grados y 925 grados Celsius, y ahí es donde se forman las estructuras llamadas austenita, que son una forma cúbica de orden de los átomos de hierro y carbono. Después se lo enfría rápidamente en agua, aceite o una corriente de aire, y una desventaja que tiene de usar agua es que se enfría más rápido a comparación del aceite, y este enfriamiento tan rápido puede provocar fisuras en el material. Después, cuando se enfría la austenita, se transforma en martensita, que es la fase cristalina de las aleaciones ferrosas, y en esta fase el material es más resistente a la abrasión y aumenta la dureza de su superficie, pero también se vuelve más frágil. Es bastante normal que no solo se haga un tratamiento de temple al acero, sino que también se lo someta a un revenido. En este tratamiento se calienta un poco más el material, entre 200 y 700 grados Celsius, y a diferencia del templado, en este tratamiento se lo deja enfriar lentamente. Y con esto conseguimos que la martensita se convierta en ferrita y cementita, que son menos duras pero más dúctiles. Y según el tiempo y temperatura se puede conseguir una flexibilidad bastante grande. Este proceso de templado es bastante útil porque mejora las propiedades de las herramientas que se fabrican, como la dureza, además de que aumenta la resistencia al desgaste, la presión, la corrosión, aunque tiene sus desventajas. Y ahora mi compañera va a hablar del laminado en frío del acero. Ok, yo voy a hablar del acero laminado en frío. El proceso de laminación en frío es un proceso de deformación continua a alta velocidad manteniendo la temperatura por debajo del punto de cristalización, lo que no da lugar a que aparezca la austenita. En general, el laminado en frío refina el metal y mejora la condición de la superficie, y en el caso del acero hace que sea más resistente y aumenta su dureza, pero disminuye su ductilidad. Este proceso se limita a algunas formas como plana, cuadrada y redonda. Sus ventajas son que proporciona mejores acabados, mayor resistencia, tensión y elasticidad. El resultado tiene mayor vida útil y además potencia todas las propiedades metálicas del acero. Sus desventajas son menor ductilidad y resistencia a la corrosión, y que para reducir la probabilidad de deformaciones es necesario realizar un trabajo de recocido. Ahora continúa mi compañera Camila con análisis de gráficos. Bueno, decía del primero el acero laminado en frío, ahí están los dos gráficos, y los puntos de interés que marcamos nosotras es que el punto de tensión máxima es de 547,011 newtons sobre milímetros cuadrados, el punto de ruptura es en 442,329 newtons sobre milímetros cuadrados, y el límite de proporcionalidad que se calcula experimentalmente y viendo el gráfico, observamos que es aproximadamente 554,527 newtons sobre milímetros cuadrados. Se calculó la pendiente de la recta que está en la zona elástica, y la pendiente sería el módulo de Young que corresponde al acero laminado en frío, y da valores muy aproximados, que es 201.010. Y después, en el acero templado, hicimos el mismo análisis con los puntos de interés, y el punto de tensión máxima nos dio 329.786 newtons sobre milímetros cuadrados, el punto de ruptura 309.144, y estoy diciendo 309.000 y no es 309.000, es 300, o sí, me estoy confundiendo. El punto de ruptura lo puedes ver del gráfico más o menos. Sí, no, me parece que estoy leyendo como 1000 y es coma. Claro, no, dije cualquiera, es 309, me confundí con la coma y el punto.
sería 309,786 y el de ruptura 309,144. Y el límite de proporcionalidad aproximadamente nos dio 294,039 newtons sobre milímetros cuadrados, y también el módulo de Young para el acero templado es más o menos, nos dio muy cercano al valor. Y bueno, con estos gráficos podemos concluir que el material de acero laminado en frío tiene una menor deformación en la rotura que el acero templado, por lo tanto el material de acero laminado en frío es más frágil que el templado, por lo que el acero laminado en frío es más duro que el acero templado, ya que soporta mayores tensiones hasta antes de romper el límite proporcional. Bien, hicieron toda una investigación sobre cómo son los distintos tratamientos que se le puede hacer al acero, porque a veces uno piensa que el módulo de Young, uno va y lo busca en una tabla, y la verdad que es mucho más complejo que eso, porque en este caso las chicas tienen acero en los dos materiales, pero estos aceros han sido sometidos previamente a distintos procesos de fabricación y tratamientos posteriores, y bueno, en función de eso han obtenido materiales que son muy distintos entre sí. Como decían, el acero laminado en frío de un modelo de Young mucho mayor, pero una deformación total a la rotura mucho menor. Algo que las chicas dijeron bien y que ustedes deberían, que hay que tener siempre mucho cuidado, es que cuando ustedes hablan de algo frágil o dúctil, que son opuestos, están mirando la zona plástica. No pueden decir si algo es frágil o dúctil mirando la zona de hook o la zona elástica. Entonces tengan mucho cuidado cuando dicen cosas como este material es más dúctil, entonces es más elástico. O sea, están mezclando cosas. Y otra cosa que es interesante también es que cuando uno quiere ver si un material es más rígido, mira el módulo de Young. Entonces ahí sí estaría mirando la zona de hook para definir si un material es más rígido que otro. Un material puede ser rígido y dúctil o rígido y frágil. No son cosas que se excluyan, digamos. Y ahora veamos los gráficos. ¿Me podrías aumentar alguno de los, cualquiera de los dos? Ustedes pusieron en el eje de las abscisas, pusieron deformación a secas. Lo correcto sería que dijera deformación unitaria o específica. Sigamos entonces con el grupo número 3. Bien. Bueno, a nosotros nos tocó presentar un ensayo de tracción en el que teníamos que comparar el comportamiento del aluminio contra el comportamiento del propileno. Vamos a empezar al revés, como venían haciendo todos los compañeros. Vamos a empezar primero con los resultados y luego vamos a explicar cómo los obtuvimos y eso. Bueno, en principio hay que aclarar que en el aluminio las deformaciones unitarias van a llegar hasta el orden de los 0,017%. En el propileno vamos a alcanzar valores de 1,3, 1,4%. ¿Y por ante ciento la están ruptura. usando porque por lo que dice ahí es deformación unitaria? Sí. Está bien, no es la porcentual, ¿no? Sería la unitaria sola. O sea, eso habría que Claro. multiplicarlo por 100 para que dé el porcentaje. Bien. Bueno, vemos en el aluminio que en la primera zona vamos a tener un comportamiento lineal hasta el límite proporcional, o que en este caso coincide con el límite elástico, que es más o menos alrededor de los 500 newtons sobre milímetro cuadrado. Luego de este punto vamos a tener un periodo de comportamiento elastoplástico en el que vamos a tener deformaciones tanto elásticas como plásticas hasta llegar al punto de fluencia, que es donde terminan de aparecer las deformaciones elásticas. A partir de este punto la tensión va a seguir aumentando, pero muy de a poco, y van a comenzar a deformarse más rápidamente, y vamos a tener un periodo de deformaciones plásticas en que esas deformaciones van a ser permanentes en el material.
hasta llegar a la ruptura más o menos en 650 o más en newton sobre milímetro cuadrado. En cambio, en el propileno vamos a tener primero un comportamiento lineal hasta aproximadamente acá, que está el límite de proporcionalidad en 30 newton sobre milímetros cuadrados. Luego de ese punto vamos a tener un aumento de temperatura, hasta un aumento de tensión, disculpa, hasta el límite elástico. Y luego del límite elástico la tensión va a disminuir hasta aproximadamente 20, donde va a empezar a oscilar entre 20 y 25 newton sobre milímetro cuadrado, deformándose plásticamente hasta la ruptura aproximadamente en 1,3 y 25 newton sobre milímetro cuadrado. Bueno, acá podemos concluir que el aluminio, por ejemplo, va a soportar van a soportar mayores tensiones, pero va a poder deformarse, mucho menos que el propileno, que resiste menos tensiones, pero puede deformarse más antes de romperse. Bien. Después nos pedían explicar digamos, la relación que hay entre las fuerzas intermoleculares y el módulo de Young. Para empezar, vamos a decir que vamos a entender las fuerzas intermoleculares como las fuerzas que describen cómo se relacionan las moléculas de un determinado material. Por ejemplo, en el aluminio vamos a tener que las fuerzas intermoleculares son más altas que en el propileno, y si vemos la estructura de estas moléculas, vemos que en el aluminio tienden a ser como más cubículas, digamos, una estructura cristalina, y podemos intuir que va a ser más difícil que esto se deforme. En el caso del propileno vamos a tener que las estructuras son como cadenas, y podemos intuir de que será mucho más fácil deformar este material. Bueno, me perdí. Bueno, entonces podemos afirmar que si un material presenta mayor oposición a la deformación, es decir, que requerirá mayor tensión para deformarse, presentará mayores fuerzas intermoleculares, debido a que estas moléculas serán más difíciles de mover. Por ende, decimos que si necesitamos una mayor tensión para deformar un determinado material, esta deformación será muy pequeña, y al observar un gráfico de tensión-deformación, veremos que al principio del recorrido tendremos una línea recta con una pendiente elevada, y si recordamos la ley de Hooke que relaciona la tensión con la deformación para obtener el módulo de Young, veremos que el valor de dicho módulo también es elevado, ya que, como sabemos o podemos deducir, el módulo de Young no es más que la pendiente de la recta de la parte hookeana de un gráfico tensión-deformación. Entonces, para redondear, decimos que si un material presenta fuerzas intermoleculares altas, el mismo material necesitará tensiones mayores para ser deformado, por lo que la pendiente de la recta hookeana también será elevada, resultando que el módulo de Young será alto en valor, al igual que las fuerzas intermoleculares. Bien. Y ahora vamos a explicar de dónde sacamos estos datos para hacer estos gráficos. ¿Cómo se llama? El instrumento que vamos a utilizar, bueno, es una máquina que detallamos en el informe, que se llama PASCO AP8214A Stress. Que bueno, esta se encarga de ejercer una fuerza axial a una probeta. Por medio de unos sensores registra los datos en tablas de valores y grafica una curva con los datos obtenidos. Cuando termina el ensayo, se obtienen los datos, se los coloca en las tablas de Excel. Bien, y con esas tablas hicimos estos gráficos. Hola. Hola, ¿Se me escucha, profe? Sí. Se me cortó un par de veces, pero creo que ya estoy mejor. Como dijo el compañero Pupi, después de todo el procedimiento que fue sacado todo del video que explicó usted, conseguimos unas tablas. Al principio pusimos 2 tablas primero, van un poquito más abajo las tablas. Las tablas esas son las mismas que puso Gonza al principio, que son las tablas solo de
de esfuerzo normal y de formación lineal unitaria, completas, con todo el ensayo, todos los datos. Y un poco más abajo obtuvimos las tablas ya quitando valores, eligiendo los valores aproximadamente para la zona de comportamiento hookeano. Bien, también hay que tener en cuenta que hay un par de valores, principalmente al principio y al final del ensayo, que se quitaron con fuerzas negativas. No tenía mucho sentido. Eso es por el mal ajuste del instrumento al principio, y al final, cuando se quiebra, también da datos negativos de fuerza. Bien, estos ensayos se hacen hasta la ruptura del instrumento. Y bueno, después de obtener los valores, sacamos esta tabla de Hooke, esta tabla de comportamiento hookeano. Bien, se pueden observar bien en estas tablas que en el aluminio el esfuerzo avanza y se deforma muy poco, aproximadamente casi el 0,0035% sería. Y en el propileno, con mucho menor esfuerzo que se le aplica, se deforma bastante más en la zona de comportamiento hookeano. Bien, avanzando un poquito más abajo. Bueno, después de hacer un montón de cálculos que se detallaron en el informe también, que los escribimos, que básicamente son hacer la incerteza con el Excel por la culpa de los errores sistemáticos o errores aleatorios que podríamos tener, y a eso redondear los valores y ¿cómo se llama? Y agregarlos al resultado final del módulo de Young. Bien, también se tuvo en cuenta que como los errores corresponden con, ¿cómo se llama? Desvío estándar. Claro, el desvío estándar, exacto. Corresponde como el desvío estándar, entonces tomamos dos signas para tomar la mayor cantidad de elementos posibles dentro de nuestras incertezas. Entonces, en realidad, ¿cómo? ¿Te acordás cuánta era la confianza con 2 sigmas? Con 2 sigmas sí teníamos aproximadamente el 95% cubierto de los datos. Ajá. Bien, bueno, había que tener en cuenta también que el instrumento tenía un ajuste en el ángulo también. Esto generaba que también, además de ser de esfuerzo de tracción a lo que se lo sometía, se produzca un pequeño esfuerzo flector. Lo que nosotros consideramos acá es que para la finalidad del experimento, como no estudiamos estos esfuerzos, consideramos como que todo era tracción pura, por más de que no sea así, pero se lo tuvo en cuenta. Sí, y una de las finalidades de este ensayo, que también lo pusimos abajo como conclusión, sí, es que nos sirve para determinar estas características del material, para, por ejemplo, cuando necesitamos elegir el material de una determinada construcción o máquina para que resista más o menos esfuerzo, necesitamos saber el módulo de Young. Esa. Este es muy interesante porque ustedes tienen un metal y un plástico. Y los 3 tipos de materiales que hay son, o bueno, la mayoría de las ciencias de materiales engloban los materiales en plásticos, metales y cerámicos. Ustedes tienen un metal y un plástico que se caracteriza, el metal, como bien ustedes lo escribieron ahí, lo que están mostrando ahí serían, por ejemplo, átomos directamente. Sí, claro. Sí. Es decir, que hay enlaces atómicos, ahí esos puntitos están unidos por enlaces atómicos que son muy elevados, como bien dijeron. Y del otro lado tiene el propileno, que es un plástico que tiene cadenas carbonadas que también están unidas por enlaces atómicos. Esa bola negra que es un carbono está unida a la bola negra que está al lado por un enlace atómico. Ambos son muy fuertes. La explicación de por qué el propileno es tan débil no está en esos enlaces. Está en que los plásticos se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, que seguramente las recuerdan de química general, que no son fuerzas atómicas, son fuerzas entre moléculas, porque los plásticos forman macromoléculas. Intramoleculares. Ajá. Y las macromoléculas se unen entre sí con enlaces débiles, y es por eso que los plásticos son tan débiles, porque yo para deformar un plástico no estoy toqueteándole ahí el enlace atómico, ¿no? Claro. Estoy tocando unas fuerzas más débiles que están por ahí alrededor, uniendo las moléculas entre sí. En cambio, para tanto aluminio como cerámico, metales y cerámicos, para ser más general, ahí no se forman moléculas. Tenés que meterte ahí a mover los átomos. Bueno, la conclusión a la que llegaron de que a mayores fuerzas intermoleculares hay mayor
módulo de Young, esa es correcta. Vamos con el grupo 4. Bien. Bueno, el problema que nos tocó a nosotros es un sistema en serie y otro en paralelo, que ambos tienen 2 barras de acero y bueno, por todo lo experimentado sabemos que los cuerpos son elásticos, es decir, que al aplicar una fuerza regresan. Esto solo ocurriría en la zona. Teniendo esto en cuenta, nosotros realizamos el problema bajo las hipótesis. Bueno, teniendo en cuenta esto, el problema lo realizamos bajo las hipótesis de Hooke. Las barras fueron tratadas de manera similar al resorte, obteniendo la constante de las barras que mostraré a continuación. Estas fueron las consideraciones previas que hicimos al realizar. Serían materiales tróficos, procesos térmicos, el sistema en equilibrio y la fuerza se aplica. Para el arreglo en paralelo, lo primero que se hace es plantear las condiciones. Tenemos que la fuerza es la suma de la fuerza de acero, la fuerza de F más la otro acero. Y los delta L serían 3. Como utilizamos las hipótesis de Hooke para cilindro y para resortes, obtuvimos estas 12, que la fuerza del resorte es constante por el desplazamiento y la ley de Hooke para barras sale del esfuerzo igual al módulo de Young por la deformación unitaria. A partir de esta fórmula obtuvimos que la fuerza del acero sería el módulo de Young por el área dividido la longitud inicial. Esta sería la constante de la barra por el delta L. Para encontrar la expresión de la resistencia equivalente del sistema, lo que hicimos fue sumar las dos fuerzas y obtuvimos esto. Acá se puede ver que esta sería el K equivalente al sistema. Y como los delta L eran iguales, sacamos factor común. Para comparar la rigidez, después de analizar las 3 fórmulas, pudimos ver que el sistema completo sería más rígido que el sistema por separado, ya que el sistema, la suma de las K equivalentes, la suma de cada constante por el delta L, y por separado solo trabajaría una sola constante. Entonces se puede notar a simple vista que va a ser y es del arreglo completo que por. Luego tuvimos que hallar la fuerza en función de F, que aquí está. Y pasar al arreglo en serie, que también están sometidos a esfuerzos de compresión. Planteamos las condiciones, en este caso las fuerzas son iguales y los delta se suman. A partir de las fórmulas de ley de Hooke anteriores, también obtuvimos en este caso el delta L del acero y el delta L, el delta X del resto. Ahí tendría que ser 2 veces, ¿no? O sea, se deforma las 2 barras de acero. Ah, sí, es verdad. Faltó el 2. Bueno, a partir de ahí despejamos, sumamos los delta L y obtuvimos el delta L total y fuimos a la fuerza. La fuerza. No? A mí me parece que en el delta L, cuando ponen por condición 2, tenemos que delta L
es igual a L0 por F sobre E. Ahí sería E por área, ¿no? La. Sí. Igual después anda la A por ahí. Acá dando está de vueltas. vuelta. Sí, por eso me di cuenta. Bien. Cuando obtuvimos el delta L de la fuerza, y como las F son iguales por condición de serie, pudimos sacar factor común y obtener la resistencia. En este caso, la rigidez no se puede ver a simple vista como en el arreglo en paralelo, porque uno pensaría que el resorte se deformaría más que el acero, pero eso no es necesariamente así, ya que depende del K del resorte que se... lo que sí pudimos observar es que el arreglo en paralelo tiene mayor rigidización que el arreglo en sí. Y ahora sí, podemos pasar al grupo 5. Bueno, a nosotros nos tocó el ejercicio 5. Era bastante interesante al final. Parecía un ejercicio facilito, pero no. A simple vista, uno podría ver la imagen que está al costado, que es del ejercicio que mandaron, y podría considerar y pensar que es un sistema, un montaje en serie. Pero esto no es así. El sistema se denomina hiperestático y tiene, bueno, después vamos a profundizar más cuando veamos el desarrollo del ejercicio. Lo vamos a charlar y mostrar más. Bueno, y nosotros teníamos que, dados los datos experimentales, ya el módulo Young del bronce, que ahora es lo que continúa, y después desarrollar este mismo ejercicio, que teníamos que hallar las dimensiones de la probeta que está mostrada en pantalla para que no haya deformación. Bien, a nosotros se nos brindó una tabla de Excel con los datos de la experiencia para poder calcular el módulo de Young. En sí, primeramente teníamos los datos tanto del espesor del bronce, de la longitud inicial de la zona delgada y el ancho. También nos daban la posición en milímetros y la fuerza en newton. A partir de eso, nosotros calculamos el módulo de Young, que es igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria. Primero comenzamos calculando el esfuerzo, que es fuerza sobre área. La fuerza ya en datos y el área la calculamos multiplicando el espesor por el ancho, debido a la forma real de la probeta, porque para realizar el módulo de Young se utilizó la forma real de la probeta, que es como más cuadrada, no como la imagen que se ve cilíndrica. Una vez que calculamos el módulo de Young, nos dio un valor de 450.000 megapascales. Deducimos que esto se debía a que era se debía a una aleación. Santi, ¿puedes volver al gráfico de atrás? Bien. Ahí tenemos el gráfico tensión versus deformación, donde es el diagrama realizado con los valores obtenidos del ensayo de tracción, y es en este caso característico del bronce. En la primera etapa se puede ver la etapa elástica lineal, donde el bronce se comporta de manera en que las deformaciones se pueden recuperar, y es donde se cumple la ley de Hooke, ahí donde señala mi compañero. Esta zona es la que define las constantes elásticas y por tanto su rigidez, y esto queda delimitado por el límite de proporcionalidad. Luego comienza el límite, comienza la deformación, que se estima que son de menos del 0,2%. Y ahí fue cuando, después de esto, obtuvimos el gráfico de la recta hookeana. Ahí sí ya puedes pasar a la siguiente. Donde básicamente nuestro problema pide que no nos salgamos de esta zona. Se estimó un error de 13.000. Esas fueron las incertezas que obtuvimos.
bueno, ya obtenido el valor del módulo de Young, teníamos que ir a la problemática y desarrollarla. Antes de desarrollarla, vamos a hacer unas consideraciones para estar como mejor parados y entender bien el ejercicio. Primero que nada, estamos trabajando con deformaciones elastostáticas. No nos vamos a ir de eso. Y sabemos que las fuerzas aplicadas están de forma gradual en simultáneo. Porque en la imagen se veían dos fuerzas distintas. F1 que se aplicaba sobre el bronce de la izquierda y F2 que se aplicaba sobre el bronce de la derecha. Bueno, también vamos a decir que el cuerpo de la probeta es maciza y continua, asimismo también es homogénea, isotrópica. Suponemos cierta simetría, tanto axial como transversal, que nos va a facilitar mucho más el análisis. Aparte de esto, podemos ver que la probeta tiene más de una sección. Tenemos dos partes de bronce en los extremos y la de aluminio en el centro. Estas dos partes están unidas por una sección metálica, la cual consideramos de espesor despreciable, es rígida y estaría soldada tanto al aluminio como al bronce, los dos lados, de forma que no se puedan despegar ni por ahí con algún esfuerzo se incruste el aluminio dentro del bronce. Además, el ejercicio, el planteo del sistema está unido a las paredes. Está fijo a dos paredes que consideramos rígidas, que no son deformables, que tampoco se van a mover por ninguna razón, ninguna fuerza. Bueno, y por último, que las secciones van a ser invariables. Bueno, como para pensar el desarrollo, y teniendo en cuenta las consideraciones, lo que se nos pedía a nosotros era cómo tenía que ser la probeta para que no sufra deformaciones. Para esto consideramos que la suma lineal de todas sus deformaciones tenía que ser 0. En relación a esto también pensamos que la aplicación de la fuerza iba a ser lenta, simultánea y distribuida. Pensamos que para poder lograr una tracción en aluminio se debería formar primero el bronce. Entonces establecimos como una apreciación de nuestro aparato de medición una deformación, que mida una deformación de 0,001 milímetros. Como para establecer una variante, porque si le damos demasiado, realmente es como que no podríamos determinar hasta dónde. Así que establecimos este máximo de apreciación. Dado los diagramas de cuerpo libre, establecimos las deformaciones para poder lograr el despeje de las fuerzas y obtuvimos acá la fuerza de F4. Considerando que debíamos rigidizar el bronce, establecimos que el objetivo sería pensar en rigidizar el área. Y como se nos por ahí pensar en la variante de fuerzas, establecimos que si la fuerza aplicada sobre los bronce era igual, podíamos determinar el máximo con una sola de las fuerzas, porque si la fuerza F2 en la aplicación de la fuerza en algún momento se estableció una fuerza mayor sobre F2, podría provocar una deformación. Entonces buscamos como una máxima. Para esta máxima buscamos rigidizar el bronce, estableciendo como si las dos fuerzas fueran iguales, una fuerza F. Si ya la fuerza F1 era menor, era suficiente para nosotros. Entonces planteamos, dentro de la apreciación de nuestro aparato, rigidizar el bronce. Lo que nos quedaba, que bueno, estableciendo algebraicamente esto, era que la fuerza debe ser menor a 400 newton por el área sobre la longitud del bronce. Bueno, la verdad tuvimos bastantes complicaciones con este experimento y no sabíamos qué tan bien estaba lo que habíamos hecho. Entonces usamos un programa, SolidWorks, que hace simulaciones. Formamos la probeta, que acá tenemos los bronces, el aluminio y la sección, que habían dicho, que se comporta como un sólido rígido. Con este programa podíamos establecer el material, por ejemplo acá el bronce, que le pusimos el módulo de Young, que nos dio 450.000 newtons sobre milímetros al cuadrado.
también le ejercimos una fuerza axial sobre la sección que habíamos mencionado. En este caso, a la izquierda fue una fuerza de 1000 newtons y a la derecha de 500 newtons. Como el enunciado decía que estaba contenido entre dos paredes, hicimos una sujeción en los dos extremos de la probeta. Esto va a permitir que no se mueva. Bueno, acá está lo que habíamos mencionado, es la sección que tiene un espesor despreciable y se comporta como un sólido rígido. Bien, y acá en Solid tendríamos el diagrama de cómo se nos fue deformando la pieza. Esa sería la deformación neta que va sufriendo cada material. Y al lado tenemos una escala. Bueno, tenemos colores ahí en toda la pieza que nos va determinando las deformaciones. Y a la derecha tenemos una escala que está en milímetros, que justamente, bueno, no lo va a poder medir el aparato que tenemos, que previamente mencionó mi compañero que le habíamos puesto un límite de apreciación. No va a ser medido por ese aparato, entonces consideramos que no tiene deformaciones la probeta. En sí, si hay un esfuerzo va a haber deformación, pero bueno, ponemos ese límite de que menor al 0,001 milímetros no lo íbamos a tomar como una deformación. También quería mencionar que habíamos puesto, relacionado a esto de las deformaciones, habíamos puesto la sección metálica antes para distribuir las cargas, para que el aluminio no haga como un efecto de una carga punzante sobre el bronce y que la termine penetrando y que sea otro tipo de deformación que no estudiamos. También despreciamos cualquier tipo de pandeo o de flexión que se produzca acá porque está exento a lo que tenemos que analizar. Entonces esa sería la deformación que se produce sobre nuestra probeta. Al ser un hiperestático, el delta L de la probeta, la deformación total de la probeta, siempre va a ser cero porque a los lados tenemos paredes rígidas que no las vamos a poder ni mover y tampoco las vamos a poder deformar. Entonces, como que no teníamos mucho... No considerábamos que íbamos a cumplir con lo pedido, simplemente diciendo que el delta L iba a ser igual a cero porque eso se iba a cumplir siempre. Si las paredes no las podemos mover, podemos deformar internamente todo y no va a pasar nada. Siempre va a seguir siendo cero esa distancia de la probeta. Entonces lo que quisimos conseguir es que internamente cada material no se deforme más de lo que mide nuestro aparato. Porque habíamos hecho una deformación. ¿Está Santi en el Power? La deformación. Habíamos hecho esta. Ajá. Que acá el delta L se mantiene igual a cero, pero los extremos se nos están deformando muchísimo. Acá, justo con estos valores, nos dio que tampoco lo detecta el aparato. Pero si cambiábamos los valores antes, habían con cierto tipo de fuerzas que ya iba a detectar la deformación de cada extremo o del centro de aluminio. Exacto. Entonces lo que hicimos fue lo anterior, para que tenga un sentido el ejercicio, que cada componente que conforma la probeta no se deforme más de lo establecido. Y bueno, concluimos en que sí, los hiperestáticos son bastante complicados, tienen muchísimas relaciones. Estuvimos leyendo que con estática no se pueden determinar todas esas relaciones, tienen muchas relaciones internas. Estuvimos haciendo diagramas de cuerpo libre, tuvimos consultas ahí con Mario, nos estuvo sugiriendo ir superponiendo, primero aplicar F1, después aplicar F2, superponer. Nos aparecían muchas fuerzas internas que no las podíamos despejar solamente con estática, y ahí pasamos a analizar la elasticidad y las deformaciones que puede llegar a tener el objeto, para poder hacer algún despeje y poder llegar a alguna conclusión al ejercicio. Pero sí, son estructuras bastante complicadas, pero estuvo interesante, la verdad. Estuvo interesante poder... Es una parte, porque también analizamos el caso en que F2 sea muchísimo más grande que F1. Y eso nos daba otras relaciones, porque nos podía llegar a cambiar los sentidos de los vectores. No tenemos los diagramas de cuerpo libre justo acá, los tenemos en el informe. Pero nos podía llegar a cambiar el sentido de los vectores, y en lugar de que nosotros suponíamos que se iban a traccionar los extremos de bronce, se iban a comprimir los extremos de bronce,
pero si aplicábamos fuerzas con un módulo muy distinto, iba a variar esos sentidos de vectores, íbamos a tener otro tipo de deformaciones. Entonces fue un ejercicio complicado, pero hicimos las suposiciones necesarias como para poder dar una solución a esto. Estuvo muy bueno. Yo no se los pedí, pero el trabajo que hicieron con SolidWorks es impresionante. Creo que quedó muchísimo más claro viendo los dibujos que hicieron con esos diagramas así de calor. Quedó mucho más claro que lo que hubiera podido entenderse de ver ecuaciones. Pero hay algo que podemos poner otra vez, ese dibujito donde cambian de color, el último que estuvimos viendo, porque es muy interesante lo que ustedes dicen. Uno piensa que por como están aplicadas F1 y F2, lo que tiene que pasar es que a ver, mostrame. Ahí, para. Uy, se repedigüeña. Volvamos a la 2, a la diapositiva 2 que tenés. Ahí está, esa. Uno puede pensar que como están aplicadas F1 y F2, lo que va a pasar súper intuitivo es que los extremos, que son de bronce, se van a acercar a las paredes, o sea, se van a comprimir, y que en el centro se tiene que traccionar. Eso es lo que tiene que pasar, re intuitivo. Pero sí, F1 y F2 no son iguales. Ahora sí, busquemos el dibujito donde los extremos se mueven. No pasa eso, porque depende cuál sea el valor de F1 y F2. Acá imagino que F1 es mucho mayor que F2, por lo menos. Sí, y ahí arrastra todo. Arrastra todo porque no es que no son independientes los bloques, están todos conectados por esa parte, es la que ustedes dicen que resuelven con estática y la sumatoria de fuerzas, y dependen uno de otro. No se puede decir que el bronce de la izquierda solo está afectado por F1 y el bronce de la derecha solo por F2. Un hiperestático es una estructura que globalmente no se deforma, pero internamente sí. O sea, ¿qué es lo que se está moviendo? El punto de contacto entre las piezas se desplaza. Entonces ustedes, al rigidizar, por supuesto que lo que interesaba era no la distancia relativa con las paredes, porque eso no se podía tocar, sino que los puntos de contacto entre las piezas no se desplazaran, ¿no? Como está pasando ahora. Me gustó también lo de la rigidización ahí cuando eligen la apreciación del instrumento. Y algo que ustedes dijeron que pasan los hiperestáticos, que no se puede resolver solamente con estática, es algo que también nos pasa en los sistemas en paralelo. Si ustedes se fijan en un sistema en paralelo, cuando ustedes plantean la estática, ¿qué les queda? Les queda la fuerza es igual a F1 más F2. Una ecuación con dos incógnitas, F1 y F2. Entonces hay que recurrir a la ecuación, o sea, a las expresiones de deformaciones para poder terminar de determinar. Eso también pasaba acá. Si todo quedó bien, las fuerzas van a dar el signo de si es compresión o tracción. Sí. No haría falta en principio forzarlo. Bien. O sea que acá no habría falta forzarlo, esto de que si yo supongo que esto es compresión, no lo tengo que suponer, sino que acá las fuerzas mismas me van a dar el signo. Claro. Ah, bien. Porque vos ahí ya las tenés restadas, o sea, tendría, dependiendo si F1 es mayor a F2 y eso que vos decís que las fuerzas se pueden dar vuelta, bueno, todo eso. Salen de acá. ¿Qué sale de acá? Sale F4 de ahí, porque todo lo otro es de acá sale F4. Entonces vos sacás acá un F4. Hacemos, bueno, matemática y llegamos a que F4 es lo que pusimos en la diapositiva. Esa que era la expresión más simple. Puede ser positiva o negativa, como ustedes bien dijeron, y eso va a depender de cómo es la relación entre F1 y F2. Ingresa al grupo 6. Bueno, a nosotros nos tocó un ejercicio en el cual contábamos con dos barras de aluminio de la misma sección, pero de longitud. Y en su parte superior como inferior teníamos una placa rectangular de masa despreciable y espesor despreciable. Y todo esto estaba colocado sobre una probeta de latón. Para iniciar a resolver el ejercicio, unas consideraciones iniciales.
tuvimos en cuenta que el material era que presentaba homogeneidad e isotropía y que las fuerzas eran estáticas y distribuidas, quiere decir que se aplicaban de forma gradual. Bueno, y como ya mencioné, que el espesor de las placas era despreciable. Una vez empezando a resolver este ejercicio nos encontramos con un problema de no saber cómo encararlo. Así que tuvimos que plantearlos en 3 casos, es decir, 3 etapas. En el caso 1, los únicos cilindros que trabajaban, por así decirlo, era el cilindro 2 y el cilindro 3, ya que por la diferencia de altura del cilindro 1, el 1 no interfería en este caso, estando así el cilindro 2 y 3 en serie. Y algo que también tuvimos en cuenta al calcular la deformación que sufría el cilindro 3 fue los pesos de los cilindros 1 y 2. Esto ocurría hasta que el cilindro 2 se deformaba tanto que obtuviera la altura del mismo cilindro 1. Bueno, pero después acá por la ley de Hooke obtuvimos el delta L, y después para cada caso, como en el cilindro 2, baja Santi, ahí está. Acá detallamos que para el cilindro 3 tuvimos en cuenta el peso 1 como el peso 2. Y bueno, una vez que el delta sea la diferencia de altura que tenía con el cilindro, ahí era donde pasaríamos al otro caso. ¿Baja Santi? Bueno, acá cuando tenemos el caso 2, como dijo mi compañero, ya están los 2 cilindros en la misma altura y podemos ver que van a comportarse en paralelo 1 y 2, y a su vez van a estar en serie con el cilindro 3, el latón. Acá hicimos los diagramas de cuerpo libre para ver cómo actuaban las fuerzas, y vemos que otra vez también actúan las fuerzas del peso de los dos, que ya habíamos tenido en cuenta igual, más la fuerza inicial, que es la fuerza de 1 más la fuerza 2, porque están en paralelo los 2 cilindros de arriba. Tengo que explicar esto. Bueno, acá de la fuerza sacamos las constantes K y lo tratamos como un solo cilindro a la parte de arriba, para simplificar cálculos aparte. Entonces nos queda el caso 3, que llegamos a esto. Acá podemos ver cómo se va a deformar esto, cómo se van a deformar los dos al mismo tiempo. Nos queda así. Acá después habría lo que decir hicimos fue que sus piezas profe, eran iguales, ¿no? ¿Ustedes tenían... ¿Cómo? ¿Sus piezas eran iguales? O sea, cuando empieza la etapa Sí, de 3, misma sección. claro, porque ahí ponen K1 más K2 igual a 2K. Eso no es que siempre es así. En este caso, porque tiene el mismo módulo de Young, sección Exacto. y longitud inicial. Con la sección habría que tener un poquito de cuidado porque como ya viene comprimido... Ahí tuve dudas, profe, porque ¿qué hacemos? ¿Se suman las 2 secciones o cómo? No lo mencioné porque no sabía cómo ponerlo, pero como son 2 tubos de misma sección, no sé si se iba a sumar la sección de los 2, por ejemplo. Claro, lo que yo te quería decir es que como vos ya venís comprimiendo el 2, y como ya sabemos lo que le pasa a los metales, es que cuando vos los comprimís, su sección transversal se agranda. Entonces, no sabemos si en ese punto siguen con la misma área o no. Ustedes lo que estarían suponiendo es que el ensanchamiento del área transversal, si la hubo, fue pequeña. Entonces, aproximadamente son iguales. Pero el material que vos obtenés resultante, bueno, ustedes no lo escribieron, pero sería... Lo que quedaría es una cuasi suma de áreas, porque en realidad lo que te queda es módulo de Young por área sobre L0. Como L0 es la misma, le sacas factor común y lo que te queda en realidad es la suma del, o sea, módulo de Young por área 1 más módulo de Young por área 2. Si justo el módulo de Young es el mismo como en tu caso, sacás factor común también módulo de Young y te queda 2 veces el área.
que es lo que vos decís de la suma. Pero bueno, hay que tener cuidado de que eso solamente va a pasar cuando todo lo demás sea lo mismo, ¿no? Mismo material y todo eso. Bueno, y también hay que tener en cuenta que antes de aplicar la carga, el cilindro 3 ya podría llegar a sufrir una deformación por el peso de los cilindros que están arriba. Tenemos el esfuerzo debido al peso propio de cada cilindro, la fricción es constante y la densidad también, y esta distribución es lineal. El peso va a estar dado por esto, por la densidad. Me fui. También vemos que el peso va a ir aumentando a medida que esté abajo, y que como es lineal nos va a quedar un gráfico más o menos así, que va a depender de X. Cuando X sea 0, voy a tener mayor altura, voy a tener el mayor peso, supongo. Ajá, esos serían los pesos distribuidos, o sea, el esfuerzo debido al peso propio de las piezas. Y más abajo tenés otro más donde agregas. Ah, está. Más abajo, acá agrego la fuerza ya. Claro, ahí le y la agregas... suma de los dos me va a dar el esfuerzo de 2 en este caso. Del cilindro 2. El cilindro de abajo del todo tiene un esfuerzo propio de su peso, pero encima también tiene encima a los otros dos. Que eso es un esfuerzo constante. El cilindro 3 me quedó desfasada la diapositiva, pero sería este. A ver. Acá. Sí, ahí, pero en el caso 1. Viste que en el caso 1 están puestos los cilindros, pero no está marcada con una flechita hacia abajo la F, ¿no? Que es la que haría... Estaría bueno que aparezca para que nos quede a todos claro que lo que está pasando es una compresión. ¿Los números eso con qué lo hicieron? ¿Tienen una placa digitalizada? Una plantilla lo hizo una compañera. Ajá. Julia. Está bueno, queda piola. Bueno, bien, hemos terminado